Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Hoy ya mero me sucedía como el chiste ese que circula por Facebook, que llega la gente a la cruzada de sanidad y dicen, la cruzada de sanidad se suspendió porque el apóstol se enfermó. Entonces yo andaba peleando esta semana con mi salud o por mi salud y estuve a punto de no venir, pero Dios me dio victoria, gracias a Dios. Tenía tipo resfriado y cosas de esas, pero Dios es bueno, amén. Y aquí estoy dándole gracias a Dios. Bueno, el mensaje que Dios me dio para ustedes hoy le puse por título el mensaje de justificación. El mensaje de justificación. No se le olvide que justificación o estar justificados simplemente quiere decir estar sin culpa delante de Dios. Y Dios envió a Jesucristo para que usted y yo podamos vivir sin culpa delante de Dios. ¿No es eso glorioso, hermanos? ¿Cuántos se han sentido mal porque se sienten mal, que pecaron contra Dios, que... A ver, ¿alguien se ha sentido así? Sí, ¿verdad? Nos sentimos mal de haberle fallado a Dios. Pero Jesucristo vino para que al tú y yo pedirle perdón por nuestros pecados, entonces Él nos justifica. ¿Qué quiere decir? Él borra todos los pecados. Y entonces podemos vivir gozosos, hijos de Dios. ¿Alguien dirá amén? Podemos vivir con alegría, podemos reír de la vida, podemos caminar por esta vida sabiendo que somos perdonados. ¿Por qué? Porque le hemos pedido perdón a Jesucristo y Jesucristo vino a traernos la justificación. Yo quiero que leamos en Romanos capítulo 3, versos 21 al 27. Mientras lo buscan, doy la bienvenida a toda persona que se une vía Facebook Live, donde quiera que estés, bien sea que estés en vivo o que lo veas después cuando esté grabado. Mándanos un mensaje desde donde nos escuchas, aquí mismo en Houston, pero también en Venezuela, en Colombia, en San Luis Potosí, y donde quiera que nos escuches, mándanos decir dónde estás para saber de ti. Romanos capítulo 3, verso 21 a 27 dice, pero ahora, todos digan, pero ahora. Todos digan, ahora. Note que el asunto es para ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, escuche, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo viene la justicia de Dios? Por medio de la fe. No es por buenas obras, no es por portarme bien, tampoco te portes mal, pero no viene por eso. La justicia de Dios no viene por portarme bien o por hacer esto o lo otro, sino por la fe en Jesucristo. Dice acá, por medio de la fe en Jesucristo, para todos. Note que dice ahí todos, ¿verdad? No dice unos cuantos, no dice los más consagrados, no dice los que nunca faltan a las reuniones, no. Ahora tampoco te quedes, tampoco seas de los que faltan, pero no es por eso, sino dice para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, aquí viene, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Gratis y por su gracia. O sea, por esto no se paga, porque no se podría pagar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para decir, Señor, me saqué la lotería, ahora sí puedo
abonar unos cuantos millones ahí para que me justifiques. Dios va a decir, no, esto no se compra con dinero, esto se recibe por la fe en Jesucristo y no hay otra manera. Así que dice, gratuitamente por su gracia, y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir un sustituto de alguien. Jesucristo fue a la cruz en sustituto de nosotros. Él hizo el sacrificio en sustituto de todos los pecadores del mundo. Él fue allí en vez de que nosotros tuviéramos que ir. Eso es propiciación. Y dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, fíjese esto, es muy grande, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuántos pueden decir, soy libre de pecado? ¿No es eso glorioso, hermano? ¿No es glorioso saber que Jesucristo llevó todos mis pecados? Hay gente que vive cargada por las noches, en el día, y dice, ay, es que mi conciencia no me deja en paz de tal que pecado. Pero todo lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Jesucristo, pedirle que venga a nuestra vida, y Él nos justifica delante de Dios. Parece muy fácil, pero en realidad es fácil, y por eso el Evangelio es para todo mundo, y por eso el Evangelio son buenas noticias, amén. Entonces dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Los últimos dos versos, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, ¿a quién? Dice, al que es de la fe de Jesús. Note que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Dicho en otras palabras, al que cree con todo su corazón en Jesús. Eso, así, nada más. Y el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. La jactancia es en el sentido de, bueno, a mí sí me perdonó porque yo sí lo merecía. A mí sí me justificó porque, pues no ves todas las cosas buenas que yo he hecho. A mí sí me justificó porque yo nunca falto a la iglesia, yo leo la Biblia siempre, yo oro. Nada de eso en realidad nos justifica. Pero nos justifica el tener fe en Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque ahora la justificación viene fácil. Es solo creer en Jesús. Y el último verso, ¿dónde está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Pregunta. Nosotros decimos, no es por las obras, sino que dice, no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Bueno, vamos a avanzar en el mensaje. Tú y yo podemos ser instrumentos de Dios, amados hermanos, para que otros reciban este mensaje de justificación. Yo recuerdo cuando yo vivía sin haber recibido el perdón de Jesucristo en mi vida. Y eso es feo, hermano. Eso es feo porque uno vive cargado todo el tiempo, vive abrumado, vive preocupado, y sobre todo cuando no conoces de Dios y dices, ¿y si me muero? ¿Y a dónde voy a ir? Entonces no sabes qué hay más allá y no sabes qué va a pasar de ti. Pero cuando recibimos el glorioso mensaje de Jesucristo y el glorioso evangelio, decía Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entonces se acaba todo el asunto. Ahora, yo creo en Jesús, yo le he recibido, Él me ha perdonado, yo soy hijo de Dios, pero note la mecánica, no soy hijo de Dios porque yo lo merezca, no soy hijo de Dios porque haya hecho muchas cosas buenas, soy hijo de Dios únicamente porque creo en Jesús, amén. Y cualquiera puede creer en Jesús, por eso cada uno de nosotros podemos convertirnos en instrumentos para que otra gente reciba este glorioso mensaje. Yo sé que algunos decimos, bueno, pero no sé cómo la gente va a reaccionar. Bueno, tú dales el mensaje y deja que ellos decidan. Pero yo te aseguro que si les das el mensaje en una forma cortés, cordial, y les dices, mira, yo quiero hablarte lo que me ha sucedido a mí. Yo quiero hablarte lo que yo he encontrado. Yo quiero hablarte de esta paz que tenemos en Jesús, porque Él ha perdonado todos mis pecados y quiere perdonarte los tuyos. De hecho, ya lo hizo, porque en la cruz Él perdonó todos los pecados de toda la humanidad, de los que habían vivido, de los que vivían ahí y de los que íbamos a vivir como estamos nosotros hoy. Entonces, Él ya perdonó todos los pecados, porque dice la Biblia que el sacrificio de Jesús fue uno y para siempre. Y en ese sacrificio perfecto perdonó todos los pecados. Entonces, ¿qué falta? Cuando yo vivía con mis pecados, era únicamente porque no sabía que ya Jesucristo había llevado mis pecados. ¿Me explico? Entonces, la gente que tú y yo conocemos, que hoy vive con sus pecados, viven así porque no conocen. Pero hace falta que alguien con amor empiece a interesarse por ellos, tal vez quizá como te hablaba esta mañana, con un pequeño texto, con una palabra, con un link para que vea un mensaje, pero de alguna forma esas personas no pueden venir a Cristo a menos que sean expuestos al mensaje del Evangelio. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos una asignación en esta tierra. Dios nos puso aquí para algo, y para algo relativo a su reino. También para algo relativo a nuestra familia, indudablemente. Para algo relativo a nuestra profesión, claro. Pero en cuanto al reino de Dios, Dios nos puso a cada uno de nosotros para que cumpliéramos algo. Ahora, esta justificación, todo el mundo la puede recibir porque dice la Biblia, es gratuita. No es con que, no, pero yo soy pobre, yo no puedo. Y tú le dices, pero si esto es gratis, Jesucristo lo ganó por nosotros. Y entonces la gente normalmente dice, no, pero es que yo soy muy malo. Pues sí, pues por todos los malos vino Jesús. Él no vino a buscar buenos, Él vino a buscar pecadores. Él vino a buscar gente enferma, gente que necesitaba de su ayuda. Ahora, decir esto que estamos diciendo no es pensar que ya no hay pecado, porque el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justificación viene precisamente porque toda la gente estamos en este gran barril donde todos estamos por el pecado que se nos fue imputado por la desobediencia de Adán. Entonces toda la gente, aún los bebitos, uno los ve hermosos, pero ¿por qué cree que cuando el hermanito va a agarrarle el juguete dice mine? Si es un bebito y debería de traer el chip de compartir, pero no trae como se dice, el ADN de compartir, trae el ADN de agarrar todo lo que yo pueda. Y mientras más los padres somos los encargados de ir formando ese carácter, pero haga cuenta que lo estamos domando.
Pero hasta que Cristo viene a su corazón, es la única manera que esa persona va a cambiar su naturaleza. Entonces, por eso el deseo y la oración de cada padre debe ser: Señor, pongo a mis hijos en tus manos, oro por ellos y los bendigo y declaro, Señor, el poder tuyo en sus vidas. Yo oro que te manifiestes a ellos, que te reveles a ellos, pero tú también tienes que ayudar de alguna forma para que ellos conozcan este mensaje. Amén. El punto primero en este mensaje, en el verso 21, nos dice que es por su gracia. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya nosotros sabemos que gracia es un favor inmerecido. ¿Cuántos conocen gente graciosa? Que quiere decir que caen bien, ¿verdad? Donde quiera, esas personas caen bien porque tienen una gracia. ¿Cómo se llaman los que no tienen gracia? En Coahuila decimos sangrones, así que te caen bien pesados, ¿verdad? Porque no tiene gracia. Pero la gracia es un favor. Cuando hablamos aquí el mensaje en el Evangelio, la gracia es un favor inmerecido. Dios, fíjate eso, Dios nos da lo que no merecemos. El perdón no lo merecemos. La vida eterna no la merecemos. El hacernos hijos de Dios no lo merecemos. Pero la gracia no lo otorga gratuitamente. ¿Cuántos se alegran de eso? Por otro lado, la gracia, escuche, no nos da lo que sí merecemos. Merecíamos ser condenados, merecíamos ser muertos, merecíamos ser lanzados al infierno, pero Dios no nos da eso por su gracia. Por eso la gracia es tan poderosa. Pero por otro lado, escuche, no solamente la gracia es un favor inmerecido, la gracia también es poder para cumplir la asignación que nos toca en esta tierra. Lo voy a repetir. La gracia, aparte de ser un favor inmerecido, también es el poder que tú necesitas para poder cumplir tu asignación. Yo sé que hay gente que pudiera decir: pues yo siento como que Dios me llama a esto, me llama al otro, pero es que yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy tímido, es que yo no sé hablar, es que yo no me sé desarrollar. Pero la gracia te da el poder para que tú puedas cumplir eso que Dios te está llamando a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Cumplir la asignación dentro del propósito eterno de Dios. No se olvide de esto. Dios tiene un propósito eterno. No son 2, ni 3, ni 4. Su propósito eterno es revelarse a través del Hijo para poder darse a conocer a través de la iglesia donde está impartido el Hijo. Ese es su propósito eterno, que todos conozcan para que Cristo sea todo en todos. Entonces, un propósito eterno, pero escuche, muchas asignaciones, porque cada uno de nosotros dentro de ese propósito eterno tenemos una asignación que cumplir. A unos nos toca de una forma, a otros nos toca de otra, pero cada uno tenemos algo que cumplir. Número 2, segundo punto, ya vimos que el primero es por su gracia. Número 2 es mediante la redención en Cristo. Mediante la redención, dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, esto aquí te voy a decir por qué es tan importante. Porque la gracia de Dios es la que nos justifica. Ya dijimos, justificar es declarar sin pecado a una persona. ¿Estamos claros en eso? Justificar es declarar que delante de Dios tú no tienes ningún pecado. Y uno hasta puede pensar, ¿y
¿cómo va a hacerse eso? ¿Será posible que uno pueda vivir y de tal manera que Dios nos ve sin pecado? Es posible, pero solo a través de Jesús. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa justificación, gente ha tratado de buscarla siendo muy bueno en la vida, haciendo buenas obras, incluso haciendo sacrificios. Y la gente dice, para ver si me gano el cielo. El asunto es que le va a costar sus sacrificios y no se va a poder ganar el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no se gana de esa manera. El cielo se gana, la vida eterna se gana, dice acá el verso 24, mediante la redención. ¿Qué es la redención? Es el sacrificio que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Dios nos dio a su Hijo y entonces nos nació un niño, como dice en Isaías 9:6. Vamos a esperar que nos lo pongan, por favor. Isaías 9:6. Fíjese este verso, dice, porque un niño nos es nacido. El niño que nació le pusieron por nombre Jesús. Pero dice la siguiente frase, hijo nos es dado. El hijo no nació, el hijo nos fue dado. ¿Por qué? Porque él no era niño, él era hijo. Ya con el Padre, él siempre fue hijo. Pero cuando vino y nació como un niño, entonces Dios en ese niño nos regaló a su Hijo, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino y tomó carne, tomó cuerpo humano como nosotros. ¿Para qué lo hizo? Para venir y nacer, ministrar, hacer el sacrificio y morir, resucitar. Y aquí viene la parte importante que mucha gente, yo creo que por muchos años le ha faltado, y es para también impartirse en la iglesia. Mientras no tenemos claro eso, mucha gente sabe del nacimiento, del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Hasta ahí le preguntas a todos los creyentes en Cristo y saben. Pero cuando les preguntas de la impartición, no mucha gente sabe. Y eso es simplemente que a través de su Espíritu Santo, Él vino a nosotros. Diga fuerte, Él vino. Y entonces Él vive en nosotros. Y eso es que Él esté impartido en nosotros. Tal vez tú no lo sientes, no lo ves, porque es algo espiritual, no es para sentirse. El asunto de Dios no es por vista ni es por fe, no es por vista o no es por sentir, es por fe, precisamente. Entonces, ese Hijo vino para ser impartido en su iglesia. Si alguien dice, yo estoy en Cristo, pero la verdad es que aún me siento muy pecador. Fíjate la locura que se está diciendo ahí. Es decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar tus pecados. Es decir, que Cristo murió en vano y que no pudo perdonarme mis pecados, cuando en realidad sí lo hizo. ¿Cuándo dicen amén? Jesucristo sí perdonó todos nuestros pecados. Entonces, pensar en eso o decir eso es devaluar su redención. Su redención fue y es muy gloriosa y perdonó los pecados de toda persona, pero se manifiesta este perdón tan pronto que la persona acepta el sacrificio de Jesucristo. En otras palabras, recibe a Jesús como su Salvador y su Señor. El último punto, el punto número 3,
los versos 25 al 27 nos dice que es a través de la fe. Ya vimos que es por su gracia, es mediante la redención, pero también en el punto número 3 nos dice que es a través de la fe. El recibir el perdón de pecados, no puedo ser más claro que decirte, no hay otra forma de recibir el perdón de pecados más que por la fe en Jesucristo. Ahí, no hay otra. Versos 25 a 27 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos acá tienen fe en Jesús? ¿O tienen la fe de Jesús? Amén. Bueno, eso es lo que nos justifica. Y uno dice, pero ¿y nada más? Nada más. Porque lo que nos justifica es eso. Según la Biblia, tener la fe de Jesús. Ahora, esto es importante, amados hermanos, porque no es en la fe tuya. Porque la fe tuya puede variar. La fe tuya puede cambiar. Romanos 12:3, por favor. Es un verso clave aquí. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, fíjese esto, sino que piense de sí con cordura, y luego mira esta parte, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿a quién? A algunos, a todos, a cada uno. Cuando decimos a cada uno, quiere decir que Dios le dio o nos dio a cada uno una medida de fe. Alguien pensará, ¿será la misma para todos? Quizá, no nos dice. Pero lo que sí es que de esa medida de fe que Él nos dio, que es la fe de Él, está impartida en nosotros. Es por esa fe que nosotros pudimos abrir nuestra vida para que Jesucristo empezara a venir a nosotros. Si no fuera por esa fe, la fe de nosotros no nos alcanzaba. Pero la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros crece. Diga conmigo, crece. ¿Y cómo crece? Dice Romanos que crece por oír la palabra de Dios. Mientras más oyes la palabra de Dios, mientras más te deleitas en el mensaje, tú vas obteniendo más fe, porque de la fe que Él te dio, la vas haciendo crecer. Entonces no es la fe tuya, sino es la fe que Él nos dio, la que nos ayuda para que nosotros podamos creer en Él. También en 1 Corintios 2:12, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y escuche, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La fe que necesitamos tener es esa fe de Dios, y es esa fe que viene del Espíritu Santo, que ha sido impartido a nosotros. Y dice que no nos ha dado el espíritu del mundo, gracias, sino que nos ha dado el Espíritu de Dios. Pero luego la última parte dice, para que sepamos. Diga fuerte, Dios quiere que yo sepa. Y mire lo que quiere que sepas.
lo que Dios nos ha concedido. Diga fuerte, ya me lo dio. No es algo que te va a dar, ya está. Lo que Dios nos ha concedido. Toda esta bendición, toda la vida eterna, toda la vida en Jesucristo, todo el perdón de pecados, toda la vida de justificación, ya te la dio. Y el Espíritu ha sido dado a nosotros para que sepamos. Esta es una fe, amados hermanos, que no necesita sentir, que no necesita ver, porque el Espíritu lo dice. El Espíritu me da testimonio. La palabra lo dice. Entonces yo lo que hago es creerlo. Mira, la Biblia dice, de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ahí dice que el que cree en Jesús, ¿qué es lo que tiene? Dígalo fuerte, ¿qué tiene? ¿Usted tiene vida eterna? Sí. Eso es tener fe. Pero dudar esa fe es decir, bueno, ahí dice, pero yo la verdad que hoy me levanté así como que no me sentía salvo. Fíjese lo que acaba de decir. Se levantó como que no se sentía. ¿Cuánta gente vive por el sentir? Van a la congregación y esperan sentir, cuando lo que necesitamos es saber lo que Dios nos ha dado y creerlo. Si Dios lo dice, debe ser suficiente para mí, amén. Si Dios dice que yo soy hijo de Dios o hija de Dios, eso debe ser suficiente para mí, para yo darle gracias y decir, gracias Señor, soy hijo tuyo, soy hija tuya, y vivir todos los días en esa afirmación, porque Él lo dice. Ahora, yo te menciono ahí Juan 3:16 como un verso ejemplo, pero las promesas de la Biblia son muchísimas. Y cada promesa que tú ves, tú le dices, Señor, gracias que ya me lo diste. Es mío y tu Espíritu Santo me revela. Concluimos entonces, amados hermanos, llega a la conclusión y decimos esto, en Cristo. Acuérdate que lo importante aquí es no solamente estar en una iglesia, no es estar en una religión, no es estar en tal o cual denominación. Lo que hay que estar es en Cristo. En Cristo. Todos digan, en Cristo. En Cristo es que yo le he pedido perdón a Cristo, lo he invitado a venir a mi vida, Él ha sido impartido y Él ahora vive en mí. Él vive en mí, yo vivo en Él. Oiga, aunque no lo siento, aunque no lo veo, pero como Él lo dice, yo lo creo. Eso es la fe. Porque creo lo que Dios dice en la palabra. Estar en Cristo, mis amados hermanos. Si tú estás en Cristo, tú eres un ministro competente del nuevo pacto. Otra vez, tú no te ves, tú no te sientes, pero tú sabes, porque Él dice que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Pero no se asuste, no todos hemos sido llamados para predicar. Unos hemos sido llamados para servir, otros hemos sido llamados para ayudar, otros hemos sido llamados para colaborar.
pero cada uno tiene una asignación y todos somos ministros competentes del nuevo pacto y de este mensaje glorioso de justificación. ¿Qué le decimos a la gente en el mensaje de justificación? Ya Jesús llevó todos tus pecados. Lo único que tienes que hacer es creer en Él y recibir su perdón. ¿Cuántos han recibido ese glorioso perdón de Jesús? A ver, manos arriba. Glorioso perdón, amén. Es glorioso estar perdonados, hermano. Es glorioso acostarte a roncar y saberte perdonado. Saber que tienes la paz de Jesús, claro. Entonces, como somos ministros competentes del nuevo pacto y de este mensaje glorioso de justificación, empieza ahora. Empieza a orar por un amigo, por una amiga, por un vecino, por un familiar. Empieza a mandarle algún link, algún mensaje, un mensaje cortito. Y orando siempre por esa persona y compartiendo con él o con ella de lo que Dios, mira lo que vas a compartir, lo que Dios ha hecho en ti. Si tú le dices, no, fíjate que en el pastor ha hecho esto y lo otro, él probablemente te va a decir, no hombre, no te lo creo. Pero si tú le dices, mira lo que ha hecho en mí. Yo antes vivía todo abrumado, yo antes no tenía paz, yo antes no sabía qué hacer, vivía desesperado, pero ahora tengo la paz de Jesús. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo te va a decir que no es cierto si el que lo está diciendo eres tú? Eso, mis amados hermanos, es empezar a trabajar por Cristo y empezar a compartir a Cristo que vive en nosotros y empezar a compartirlo con otras personas. Termino diciéndote esto. Hay mucha gente que dirá, pero yo no sé hacerlo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Amén. Entonces, pide al Espíritu Santo. Mi esposa y yo, muy seguido nos pasa, ¿y dónde dejamos las llaves? ¿Y dónde dejamos esto? ¿Y dónde dejamos este papel? Y en muchas ocasiones le hemos dicho, Espíritu Santo, tú sabes todo, por favor, revélanos, ayúdanos. Y lo hemos hallado. Porque el Espíritu nos enseña, nos guía, es un ayudador. Entonces, en cuanto a cumplir la asignación, tú pídele y dile, Espíritu Santo, yo quiero ser esa persona que colabora en el reino de Dios. Enséñame cómo acercarme a las personas. Y te vas a sorprender de la habilidad que tú tienes que no sabías que tenías. Cuando empieces a hablar con las personas, ahora los medios son poderosísimos. Tú puedes mandar hasta un mensajito del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y simplemente dices, esto es lo que Cristo ha hecho en mí. Y yo quiero compartírtelo. Y hay mucha gente que lo ve. Y tal vez te va a decir, oye, ¿y cómo sucedió? Y tú le dices simple y sencillamente, por la fe en Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que toda la gente necesita. En esta mañana quiero despedir a toda persona que nos ve y decirte ahí donde tú estás, pide al Espíritu Santo que te enseñe cómo convertirte en un ministro competente del nuevo pacto. Y pídele que te ayude y yo espero que puedas empezar a trabajar por Cristo ahora mismo. Gracias, bendiciones.